Valencia, Stalin. Está ingresando por dos dispositivos. Buenos días, Inge. Sí, Ah, ok, buenos días. Normalmente ingresan a clase entre 18 a 23 estudiantes, entonces vamos a esperar, al menos que están en los grupos. Ahorita ya vamos 15 personas. Entonces, para poder empezar, estará listo grupo uno. Si ya tiene listo, y le habilito ahorita para que pueda compartir la pantalla. Inge, voy a Dígame. conectarme por mi computadora ya. Estoy conectado por mi tablet. Ok. A ver, una pregunta fuera del tema, señor presidente o representante que estaba ayer en la reunión. ¿Ya les socializó a los demás compañeros? ¿Quién estuvo ayer en la reunión con el señor rector? yo, Inge. Ya, bueno, muy bien. Vamos a empezar con el grupo uno. Déjame les reviso el nombre de los integrantes del grupo. Inge, Dígame. buenos días. ¿Podría hacer un favor, Inge? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que no tengo internet en mi casa y ahorita estoy conectado por datos. Y esta semana he estado recibiendo clases en la casa de mi hermana. Y por lo que me toca exponer, todavía estoy en mi casa y hasta llegar a la casa de mi hermana sí se me demora un poquito. Podría esperar porque soy a costa de grupo 4. Grupo 4. Ya, ¿a qué horas va a estar allá? En unos 15 Grupo minutos, Inge. 4. Exageran. No, grupo 2, tranquilamente. Grupo uno, empezamos recién. Vamos a ver, chicos, grupo uno. Sánchez. ¿Me puedo salir, Inge, un ratito hasta conectarme hasta llegar a la casa de mi hermana? Ok. Ya dije, muchas gracias. Con el tema aplicaciones CAE en el diseño de moldes de inyección de termoplásticos. Señores, Sánchez Wilmer y Candilejo Andrés, por favor, pueden empezar con su exposición. Recuerden que esta calificación va directamente al promedio. A ver, chicos. No están presentes.
Ujú. Sánchez Acosta, Wilmer Eduardo. No expone y Presente, Inge. Alejo. Dígame. Y empiece, si es que está listo. Allá, Inge. Ya, empiece la exposición. Comparta la pantalla, el material que yo he preparado. A ver, chicos, antes de que empiece, ¿qué nomás se les va a evaluar? Como toda calificación, vamos sobre 10, ¿sí? La exposición, ustedes van a tener que subir el contenido o el archivo como evidencia, si les dije. Cada ítem va a ser calificado sobre 2 puntos. Entonces dice el contenido, 2 puntos. El material que haya preparado, o sea, por haber llegado listo con las diapositivas, podría tener 4 puntos. Expresión, seguridad, según va exponiendo. Una ronda de preguntas y respuestas, 2 puntos. Y si están preparados, específicamente que no estén leyendo las diapositivas, sino que se hayan preparado. Sí, he visto que siempre cogen y empiezan a leer como que no han leído antes. Listo, entonces, por favor, grupo 1, ¿aún no está listo? Inge,
Dígame. Como le dije a última hora, por eso no le llegaban los mensajes. ¿Y usted no está listo? ¿Manda? Usted solito no está listo. Espero que haga el compañero. Estoy solita. Ya, Es que pues solo es exponga mi usted. compañero y yo nomás. Sí. Ya. ¿Y usted no tiene el material o por qué no empieza? Sí tengo Inge, pero él también tenía que escoger. Ya, exponga su parte entonces. Me imagino de estar preparado. Ya. Continuemos. Vamos al grupo 2. Queda constancia, señor Sánchez y Candilejo, que no expone. Grupo 2. Van a exponer metodología para el diseño de un molde para inyección de piezas de plástico. El grupo es señor Héctor Córdoba, Fernando Chango, Steven Sánchez y Eric Granda. Por favor, ya ahorita pueden comenzar con su exposición. Buenos días, Inge. Buenos días, Ángel. Buenos días, Inge. Buenos días, Héctor Córdoba. Granda. Ya recuerden, los temas eran exponer lo más relevante y referente a la carrera. Ahí está queriendo unir Melanie Sánchez, ¿le conocen? No, quería entrar por la compu. Inge. Ya de cambio de nombre. Ya. Ya pueden empezar. Ya, Inge. Ponle pantalla completa, compañero. Ya. Un poco rara mi computadora. Ya. Muy buenos días, compañeros y querida ingeniera. Mi grupo está conformado por Steven Sánchez, Eric Grande y Fernando Chang y mi persona. Cámbiale de diapositiva. Ya. El tema que nosotros vamos a hablar el día de hoy es metodología para el diseño de un molde, de un molde para inyección de piezas de plástico. Siguiente. El objetivo general. Investigar el proceso de diseño para un molde de inyección de plástico tomando en consideración el tipo de polímero que se utilizará en el proceso y el tipo de pieza que se va a fabricar. Objetivo específico, conocer el proceso de inyección de plástico desde la obtención de la materia prima hasta la obtención del producto final. Listo. Ya.
¿Qué es molde de inyección? Es un sistema muy complejo, compuesto de varios componentes que están sometidos a muchos ciclos de temperatura y tensiones. Para que el molde de inyección tenga su diseño y sea creado, tiene fases para que sea creado. Entre ellas está, digamos, que era el diseño inicial. Con esto, no le cambio. Con esto se hará la revisión de las piezas y especificaciones que tendrá el molde. Después de eso se desarrollará el diseño y el presupuesto, el presupuesto preliminar, para así obtener más detalles y el valor que se obtendrá con ese molde. Y después de esto, cuando ya, digamos, tengamos el diseño del molde, veremos si el cliente acepta o no el molde. Si acepta, se procederá a lo que es el plan de diseño. Con el plan de diseño se diseñará el sistema de enfriación, el sistema de refrigeración, el sistema eyector y el sistema estructural del molde. Y ya con esto, si lo que el cliente está de acuerdo con el molde, se procederá a lo que es a la producción de este. Cámbiale ya. ¿Puedes ponerle más grande? No, no puedo ver. No se me activa para que se pueda poner más grande. Ya, no importa. En el mercado y en la industria existen diferentes tipos de moldes. Entre ellos tenemos los que son los moldes de 2 placas y los de 3 placas y el molde de colada caliente. Cada uno de ellos tiene diferentes funciones. Por ejemplo, el molde de 2 placas es el que se utiliza, es el comúnmente más utilizado. Los beneficios las desventajas de este molde son algunas, que la restricción en el espaciado ajustado de cavidades. En este molde no es tan utilizable, ya que se lo ocupa para piezas pequeñas, por ejemplo, como lo que son botellas simples que no tengan gran complejidad. El molde de 3 placas es un molde que se coloca, que es más utilizado ya en industrias más grandes, y este consta de 3 placas. Este molde nos brinda grandes ventajas a la hora de producir la materia prima. Y el molde de colada caliente es un molde nuevo, que básicamente es un molde que tiene una cavidad, una cavidad que al introducir el material caliente en el agujero ya se obtiene el molde, y posteriormente se tiene un molde más limpio y más detallado. Cámbiale a la siguiente diapositiva. En el mercado existen diferentes tipos de materiales para producir lo que son los moldes, tanto como para utilizar los polímeros para la materia prima. Los materiales para utilizar en este molde, para crear los moldes, son los que son el ACI P20, el aluminio y el acero H13. Cada uno de ellos nos brinda diferentes características y ventajas. Por ejemplo, el ACI, las aplicaciones más típicas son de que el moldeo se usa más para compresión, es utilizado para portamoldes y piezas de apoyo.
como también para herramientas de fundición y presión alta de zinc. La maquiabilidad y flexibilidad es del 80%. El molde, el aluminio, tiene, digamos, una alta conductividad térmica, una buena mecanización, una facilidad de manejo, como también una resistencia, a la corrosión. Es decir, que es resistente a todos los plásticos comúnmente. El acero H13, digamos, posee una buena tenacidad y también una gran resistencia a grandes choques térmicos. Las aplicaciones más comunes del acero H13 son para moldes que van a estar a grandes temperaturas. En los polímeros para producir lo que son, digamos, del producto, encontramos lo que es el polipropilano, que es se puede decir, un plástico. El polipropilano es un termoplástico. Es obtenido por la polimerización del propileno. Las características de este material es que tiene una buena versatilidad, una buena procesabilidad y una barrera al vapor del agua. También de este material se clasifican otros rangos de productos, como son los homopolímeros, los como polímeros de impacto y como polímeros random y el polímero de grado de inyección. Estos son, digamos, unos derivados del polipropileno. Estos son derivados del primer producto. Y cada uno de ellos nos ayuda, digamos, a tener diferentes producciones. Siguiente diapositiva. Inge, disculpe que le corte el compañero. Dice el compañero Fernando Chango que está en nuestro grupo de exposición. Si le puede aceptar. Ya estoy. Ya. Active la cámara, Chango. Para el diseño de un molde de inyección se tienen que tener en cuenta diferentes cosas, como por ejemplo el espesor uniforme de la pared, diseño de las rejillas, diseño de las esquinas y el acabado superficial y textura. Por ejemplo, en la tablita que pueden observar, se pueden encontrar los diferentes acabados de textura, como son los de arena, cuero, red y grano. Cada uno de ellos, estas texturas se utiliza, digamos, para dar un mejor acabado y, digamos, para que tengan un mejor contacto al tacto. En lo que es en el diseño de las esquinas, se toma muy en cuenta que cuando se diseña un molde, las esquinas no deben ser, digamos, agudas, por decirlo así. No deben ser redondeadas y no debe, digamos, afectar, digamos, cuando se quiera extraer el producto, ya que si con esas esquinas nos produciría, digamos, daños en la producción, en el molde. El espesor uniforme de la pared, para esto, digamos, se usan algunas fórmulas. Entre ellas nos ayudarán, digamos, a calcular el espesor adecuado. ¿Qué quiero decir con esto? Con el espesor que al momento, digamos, de producir el molde, las piezas, digo, lo que nos ayudará es a que el molde no pierda su forma y no sufre impactos, digamos, al calor. Y el diseño de las rejillas es algo muy importante, ya que con estas complementan al molde y pueda tener un funcionamiento adecuado.
El diseño del sistema de enfriamiento. Este paso es muy importante, ya que el sistema de enfriamiento mayormente se utiliza agua. Para agua. Este es un sistema de componentes y fluidos que trabajan juntos para controlar la temperatura de la operación del motor para un desempeño más óptimo. Como para diseñar el sistema de enfriamiento se toman muchos factores, por ejemplo, calcular el tiempo de enfriamiento requerido. Cuando se está produciendo la pieza, el molde se caliente y el sistema de enfriamiento ayudará a que el molde no sufra daños. Y eso, digamos, ayudará a que cuando se expulse la pieza, el molde, digamos, y digamos, a la temperatura anterior. Para que ya después se produzca otra pieza y cuando ya entre en calor, el sistema de enfriamiento nos ayudará a bajar esa temperatura. Evaluación del calor requerido a transferir. Este es un factor, digamos, muy importante, ya que se evaluará, digamos, el calor que se transfiere hacia el molde y lo que tendrá también, y lo que también nos ayudará a ver cuál será el calor que tendrá la pieza a producir. El caudal del agua del refrigerante. El caudal del agua refrigerante se lo calcula. Digamos, el sistema de enfriamiento tiene unos canales y de acuerdo al tamaño de los canales y al molde, se debe diseñar estos para que estos canales no ocupen mucho espacio en lo que es en el molde. Determinación del diámetro de los ductos de enfriamiento. Esto se calcula más para lo que son los caudales, que es, digamos, lo que está el caudal con los ductos que está conectado. Y nos ayudará, digamos, a que el flujo del agua sea más constante y más rápido. Y nos permitirá trabajar de una manera más eficiente. Siguiente. Ya, esa parte me toca a mí. Buenos días y compañeros. Yo les voy a hablar sobre lo que es el análisis y diseño de la cavidad del relleno. Como pueden observar en la diapositiva, nos dice que la masa fundida del polímero debe ser capaz de llenar completamente la cavidad del molde. Durante el llenado, el plástico debe tender a fluir radicalmente en la cavidad desde el punto donde se inyecta, es decir, que desde que se inyecta en el diseño debe ser completamente, debe llenarse completamente. En los objetivos nos dice que debe llenarse completamente las cavidades del molde, lo que les acabé de decir, evitar el relleno irregular, es decir, inyectar correctamente el polímero y controlar el flujo de fusión. Siguiente diapositiva. El diseño del sistema de alimentación. El propósito del sistema de alimentación es el de transmitir la masa fundida del plástico de la máquina que moldea las cavidades del molde. El diseño de sistemas de alimentación puede variar desde muy simple a muy complejo y sus objetivos son transmitir el polímero fundido de la máquina a las cavidades, asegurar la mínima caída de presión, consumo mínimo del material y controlar las velocidades del flujo. En esta parte nos dice que debemos tener una manera correcta de poder inyectar el polímero hacia el sistema de alimentación. Para ello hay diferentes... Siguiente diapositiva. Para ello hay diferentes tipos de sistemas de alimentación que nos van a permitir que el polímero sea inyectado de una manera correcta. Como pueden ver en las imágenes, dice el molde de 2 platos, que es el primero que está aquí, en la primera diapositiva. El molde de 3 platos, el molde de colada caliente. Siguiente diapositiva. El diseño de entrada del material. Nos dice que
debemos conectar el recorrido del material con la cavidad del molde. Debemos proporcionar una entrada automática del material. Proporcionar estéticamente en la entrada del material a la cavidad. Evitar que la gota de cizallamiento o presión sea excesiva. Y controlar el paquete de loops. Siguiente diapositiva. Aquí también están las siguientes entradas, los tipos de entradas que los podemos tener para diseñar los moldes de plástico, que son entrada de bebedero, entrada de pestaña, entrada pinpoint, entrada ventilador, entrada de borde y entrada de luz. Siguiente diapositiva. Ya, en esa parte también nos habla sobre el diseño del desfogue de gases. El objetivo de esto es permitir que los gases que provocan el exceso de sobrepresión en el equipo sean liberados y tenga mejor libertad de llenado. Como objetivos tenemos liberar el aire comprimido, insertar la masa en el plástico, minimizar el mantenimiento. En sí, todas estas partes que les acabé de decir son el diseño, cómo debe ser correctamente inyectado el polímero, cómo debe estar diseñado las partes del molde para que el producto final salga de una manera adecuada. También que todas estas partes, podemos utilizar todos los tipos que les dije de sistemas de alimentación, como también todos los tipos de entradas para que a la hora del desmoldeo sea sumamente fácil. Ya. Ahí, yo les voy a hablar acerca de el diseño de los respiraderos. En los diseños de los respiraderos tenemos el respiradero en plano de separación, los orificios de ventilación alrededor de pines de eyectores y el respiradero de bolsillo. En el respiradero en plano de separación, estos comúnmente son canales muy finos que se conectan directamente en el extremo del flujo y por lo general estos son fabricados con rejillas de ventilación. En los orificios de ventilación alrededor de pines de eyectores. Estos sirven principalmente para conectar mediante un canal de ventilación al pasador y al núcleo del molde. Los respiraderos de bolsillos. Estos crean una ventilación ya que es una caja rectangular en la cual se mecaniza toda la pieza. Siguiente diapositiva, compañero. Las contracciones y curvados. En las contracciones y curvados se debe principalmente por la contracción térmica del plástico y la comprensión del plástico. Para un inserto de molde P20 el coeficiente de expansión térmica es de 12.8 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Como bien conocemos, al momento de realizar la inyección del plástico en el molde, este no va a tener una forma ya predeterminada, ya que este se va a enfriar y va a tomar otra forma. Es por eso que nos explicaba la ingeniera en una clase que para realizar un molde debemos realizarle con una escala mayor, ya que este se va a enfriar y va a tomar otra forma. Las tensiones desarrolladas en el plástico son liberadas y el molde se encoge instantáneamente, lo que hablábamos de anterior. Al salir a la temperatura ambiente, este se va a enfriar rápidamente y por lo tanto se va a contraer. En los análisis de contracción. En los análisis de contracción tenemos las condiciones, las recomendaciones, diseños de molde y efectos de relleno. En las condiciones, se debe estimar la presión y la temperatura de la masa fundida.
Esto quiere decir que debemos tener muy en cuenta a la temperatura con la que estamos realizando la fundición del plástico, ya que si es que está demasiado caliente la masa, puede ocasionarnos como que se derrita en el molde y no tome la forma deseada. En las recomendaciones, como, como nos dice, la contracción se conocerá una vez que el molde sea diseñado, construido y probado. Lo que les decía anteriormente, que el molde no va a tener la forma final una vez que se le realice la inyección, ya que como va a salir a la temperatura ambiente, esta se va a contraer. El diseño de molde de acero seguro. Significa que los insertos de núcleo y cavidad están diseñados para poder ser ampliados. Esto significa que el núcleo y la cavidad están deliberadamente diseñados para ser ampliados por arranque de metal, ya sea, como se dice, mecanizarle mediante maquinaria. Los efectos de relleno. Se puede utilizar para influir en la cavidad de contracción y los más comunes son las micas, las fibras de vidrio, los cauchos. También tenemos lo que es el carbono negro y la densidad y el coeficiente de este puede variar según su composición. Por ejemplo, del cristal tenemos que tiene una densidad de 2.600 kilogramos sobre metro cúbico. En los diseños de eyectores. En los diseños de eyectores, como podemos ver en las imágenes, esto tiene más que ver con lo que es cómo se va a aplicar tiene una variedad de diseños, ya que aquí se va a elegir el más adecuado, dependiendo de las características que se quiera obtener en el molde final. Como podemos ver aquí en el primero, es un pin de expulsión alejado de la cavidad. En la segunda figura es un pin situado cerca de las paredes laterales de la cavidad. En el tercero es un pin situado debajo de las pistas de expulsión. El cuarto tenemos que es un pines torneados situados en las paredes laterales. El diseño del sistema estructural. El diseño del sistema estructural del molde debe ser lo suficientemente robusta. ¿Por qué debe ser suficientemente robusta? Ya que el molde va a estar sometido a una serie de inyecciones, o sea, se le va a dar un uso muy prolongado y por lo cual debe soportar las altas presiones y las altas temperaturas con las que se vaya a trabajar. Los objetivos del diseño de la estructura es minimizar el esfuerzo, reducir al mínimo la desviación de los moldes y reducir al mínimo el costo, ya que si lo fabricamos de esa manera así robusta, no se nos va a desgastar y nos va a hacer funcional por un tiempo más prolongado. En los pilares de apoyo. En los pilares de apoyo se encuentra usado una clavija que se acopla dentro del pilar de soporte. Esto quiere decir que en el molde tenemos unas tipo guías que nos van a servir para que el molde, como nos decía anteriormente, evite el molde al momento de hacer una inyección, evite las desviaciones o que nos salga una parte deformada. Aquí podemos, en las imágenes, se puede visualizar cómo son estos pilares. Son como las tipos de uniones de los pines.
Gracias. Bueno, yo les voy a exponer sobre los tornillos de cabeza hueca. En los moldes de inyección, los tornillos que podemos utilizar son los de cabeza hueca, hexagonales. Estos tornillos han sido diseñados cuidadosamente, ya que por la manera de la cabeza y de los hilos del perno deben coincidir eh, completamente con las descripciones que van a estar en las normas. Como pueden ver en la siguiente figura, se determina cómo está conformado el tornillo. Los pasadores. Es el diseño concéntrico. Estos pasadores van acoplados en las placas de sujeción, en la parte de la superficie. Como pueden ver aquí en la imagen, se coloca entre, se podría decir que se divide la longitud del pasador y una parte va colocada en la primera placa de soporte y en la otra en la placa de sujeción. En la selección del tipo del molde. Para esto se debe determinar los datos de una matriz de decisión para el acabado superficial. También que se da con una profundidad y una textura de 50. Dicho molde será construido con un acero P20 como material de base, pero también se puede optar por otras decisiones que ahí variaría tanto la textura como el tipo de acero que se va a utilizar en el molde. Las normas que se utilizan en los diseños de inyección. Las normas más utilizadas son las DIN, la que sería Dutch Institute for Norm, la DIN E16750 para moldes de inyección por materiales plásticos. Como pueden también observar, en la siguiente tabla se encuentra las características que van a estar implementadas en los moldes, como están los expulsores con cabeza cilíndrica, que en las normas vendría a ser la DIN 1531, las pilares de apoyo con la norma DIN 16709, en los bebederos con la norma DIN 16752-1, los pilares guías con la norma DIN 98251, los pernos con la norma DIN 6325. La selección de tipo de los polímeros. Dichos polímeros para la elaboración de los inyectares deberán cumplir con una norma de calidad y certificación del producto, ya que sean establecidos en la decisión para el diseño del molde. Las normas para los diseños de los polímeros. Se utiliza la norma estándar europea EN 71-1, la cual es emitida por la CNE, Comité Europeo de Normalización. Además, se utiliza como referencia las siguientes normas. En ISO 868 para plásticos y en Bonita. En ISO 4287 para texturas superficiales. ISO 4593 para plásticos, películas y láminas. Efecto por la cantidad de productos. Aquí se puede determinar en la siguiente tabla tanto los materiales, el procedimiento y la cantidad de piezas que se va a realizar en la cantidad de producción. Como en la siguiente tabla se puede determinar el número de cavidades, sistema del canal, costo del molde, tiempo del ciclo, tiempo efectivo de parte del ciclo por parte, costo de procesos, costo de molde, costo de material y costo total, lo cual variaría según la cantidad altas o bajas de producción. El análisis del punto de equilibrio. Aquí se analiza los costos determinando qué va a estar constituido el molde, los cuales serían el costo de molde, cavidad, conjunto de cavidades, conjunto de materiales por cavidad, costo de mecanizado de la cavidad, costo de acabados superficiales, de molde base, costo de la pieza, costo de los gastos del mantenimiento del molde por pieza, costo de materiales por pieza, costo por proceso de pieza y rendimiento del proceso para determinar
se muestra en la siguiente tabla, el cual sería el número de ciclos de molde, que va de 10.000 hasta 1.000.000. Baja la calidad de la pieza de 0,95 a 0,99. La alta calidad de la pieza de 0,90 a 0,98. La selección del tipo del sistema de enfriamiento. Como también anteriormente mi compañero dijo que los productos, los moldes, al momento de enfriar se los hace con agua helada. Y de igual forma, un compañero acabó de explicar que se tome en cuenta la escala, ya que al momento de enfriar, ya sea bruscamente o normalmente a la temperatura, en temperatura ambiente, esto puede dar una reducción en el molde, ya que por eso al momento de mecanizar el molde se le da una escala mayor, para que el momento de enfriamiento tenga la escala dicha. El programa que podemos utilizar para la simulación es el Software Simulate Modifier, que proporciona una herramienta de moldes de inyección para ver si se encuentra fallas o si tiene algún desperfecto al momento de realizar la pieza. Como se muestra en las siguientes figuras, se determina el sistema de inyección, cómo se va aplicando de acuerdo a este software que se utiliza, el Software Simulate Module. Como análisis total se podría decir que para el diseño de cualquier molde por inyección de piezas de plástico se debe tomar en cuenta tanto la decisión para la producción del molde en cantidad, tipo de material, las normas que se van a establecer, tanto con los pernos al momento de poner en la matriz del molde, o como en los 3 tipos de moldes de inyección que podemos encontrar, los que son de moldes de 3 placas, el de colada de caliente y el de 2 placas, ya que en los moldes de colada caliente se podría decir que vienen siendo los moldes por arena, unos por arena, en los cuales se determinaría también el tipo de arena para realizar este molde. Los moldes de 3 placas se podría decir que es el molde de inyección o también por soplado. Y esto sería todo. Gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, que nos hagan saber y estaremos con gusto respondiendo sus preguntas. Muchas gracias, Inge, y a ustedes, compañeros. Listo. Entonces, grupo 2. Una pregunta. Primero, de parte de los compañeros, verán que la ronda de preguntas va evaluada sobre 2 puntos. Entonces, compañeros estudiantes que han estado atentos a la exposición, si tienen alguna pregunta ahorita, y si no, procedo con mis preguntas. Ya, bueno, las preguntas de estudiantes siempre son más fáciles, ¿no es cierto? Yo pregunto una. Ya, a ver, pregúntenles, por favor. ¿Qué sucede con el molde cuando pasa la temperatura ambiente? La respuesta a la pregunta del compañero es cuando el molde, o sea, una vez que finalice el proceso de inyección del plástico, este se va a contraer, como estaba explicando mi compañero, ya sea bruscamente o normalmente. Este va a contraerse debido a la contracción térmica que va a sufrir el material y a las tensiones que van a ser liberadas del molde. Muy bien. ¿Alguien más desea hacerles alguna pregunta a los compañeros? Si no, procedo yo. Repitiendo, ¿qué características tiene el material P20 que le hace ideal para hacer moldes? Me parece que expuso en la primera parte.
Las propiedades que tiene el acero P20 es que es de excelente tenacidad y se puede obtener fácilmente la superficie, como se decía en los moldes de arena. Puede adaptarse muy bien a todos los detalles que se desea tener en la fabricación, y también tiene un estado de temple y revenido muy bueno. ¿Qué proceso térmico o tratamiento superficial ustedes le darían a las cavidades del molde para evitar desgaste? Cualquier persona del grupo puede responder, por favor. ¿Puede repetir la pregunta, Inge? No lo escuché muy bien. ¿Cuál tratamiento superficial o tratamiento térmico le darían a la cavidad del molde para que tenga una mejor vida útil, para que pueda ser usado más fácilmente? Se refiere al acabado, para el acabado de las piezas. Se podría decir que para tanto un acabado superficial, el molde debería estar conformado por una serie de procesos para que no exista esos inconvenientes al momento de realizar un molde tras otro, ya que si, digamos, hoy hacemos un molde y lo dejamos ahí, el molde en la cavidad, sin darle un proceso de limpiado o retirado del material que quedaría impregnado tanto en las paredes de los moldes, se podría decir que tanto al momento de realizar el otro molde que vendría a continuación, podría tener una imperfección en ese sentido, ya que no vendría un acabado superficial determinado como el que se quiere obtener, sino que viene con una imperfección y no vendría siendo un acabado que le agrade al consumidor. Ya, vamos. ¿Algún otro compañero? ¿Otra respuesta? Es que igual ahí también para fijarnos cuál tratamiento térmico debemos aplicar, también debemos tomar en cuenta cuál es el material que vamos a fundir o cuál es el material que vamos a procesar. Ya, bueno. Ya, muchas gracias, chicos. Vamos con el siguiente. Grupo 3, por favor. Muchas gracias por su atención. Gracias, Inge. ¿Listos, chicos? Yo, Inge. Ya. Espérenme. Grupo 3, señor Harold Flores. Listo. Talín Quiroga. Sebastián López. Ya voy a compartir la pantalla, Inge. Y señor Fiallos, diseño y construcción de un molde de inyección. Ya. Una observación de la exposición anterior. Traten de no tomarse la hora que nos queda. ¿Sí? Entonces empezamos, por favor. Yo, Inge. Buenos días, compañeros. Buenos días, ingeniera. Nosotros somos del grupo número 3. Nuestro tema es diseño y construcción de un molde de inyección. Los integrantes, Stalin Quiroga, López Sebastián, Álvaro Fiallos y mi persona, Harold Flores. ¿Qué es un molde de inyección? El molde por inyección es un proceso de conformado utilizando moldes. Los materiales como la resina sintética, plásticos, se sientan y se funden y luego se envían a un molde, donde se enfrían para formar la forma diseñada. Propiedades mecánicas. Resistencia a la tracción, resistencia al choque, resistencia a la compresión y dureza.
Sistema de llenado. El sistema de alimentación o llenado tiene como función la de recibir el material de molde que es fundido procedente de la boquilla de inyección de la máquina y conducirlo hasta la cavidad del molde. Siguiente diapo. Ya. Partes del sistema de llenado. Tenemos el bebedero, los canales de alimentación y distribución y las entradas de punto de inyección y cavidad del moldeo. El bebedero es... A ver, el bebedero se lo conoce de dos maneras. Podría ser la una que se le conoce como bebedero cónico o de barra y el otro que es bebedero puntiforme. Este es el centro del molde ya que debido a las leyes mecánicas de fluidos, la distribución del material se dirigiría en diferentes sentidos. Por lo tanto, el bebedero se podría decir que es el centro del molde. Ya, los canales de alimentación y distribución, los canales constituyen la parte del sistema que une el bebedero con las cavidades del molde. Siguiente diapo, por favor. Canales de alimentación y distribución. En consecuencia, el diseño de los canales de alimentación exige un riguroso cuidado de los 3 puntos. Sería la forma del canal, ya que al momento del ingreso del material, siempre debemos asegurar el acabado superficial del mismo, o sea, del molde que estamos realizando. Ya, el tamaño de la sección, ya que al momento de enfriarse el material, tiende a encogerse. Ya, y distribución y disposición de los canales, en la distribución de los canales es necesaria ya que gracias a esta logramos llenar cada espacio necesario para realizar el moldeo. Salidas de aire. Este aire tiene muchas posibilidades de salida, por ejemplo, el plano de postura, los expulsores, y en muchos casos también existe en la construcción de una matriz en varias piezas, ya que por el medio de varias piezas se aprovecha de la holgura de los ajustes del mismo. En la salida de aire depende mucho de la fluidez del material, ya que el canal de transportación tiene 3 a 6 milímetros de anchura y 0.03 milímetros de profundidad. En los materiales que se utiliza puede ser el polímeros, que son el polipropileno, el polietileno y poliestireno. Cuando se fabrica un molde, en la salida de aire están en las siguientes piezas: en la placa de apoyo, en la placa porta cavidad, en el macho interior, macho exterior y el postizo superior, con el cual se garantiza que la pieza saldrá en buen estado. Ya, siguiente. Ya, centrado y guiado del molde. En los moldes de inyección se necesitan ser guiados exterior e internamente para poder cuidar los elementos de moldeo que están coincidentes, que coincidan exactamente y que el molde cierre herméticamente. Si el molde no coincide, puede causar choques mutuamente y deteriorarse bajo la influencia de las elevadas fuerzas de cierre. Y además, los moldes no centrados
tienen diferentes espesores en la pared de moldeo, lo cual no corresponden a las medidas fijadas en el mismo. Siguiente. Ya. Desmolde de pieza roscada. Una vez enfriada la pieza, ya hay que desmoldearla. Y las piezas con rosca interna tienen mucha dificultad de desmoldearlas, ya que tienen una entalladura en la rosca, por lo cual no es difícil desmoldearla, lo cual exigen moldes especiales. El molde de rosca interna tiene un costo muy elevado por el número máximo que contiene las piezas en el molde. Planos de diseño. Los planos de diseño, los múltiples principios de construcción desarrollados para los moldes de inyección exigen en la mayor parte de los casos una solución individual para cada uno de la producción. Siguiente. Funcionamiento del molde. Una vez que se ha cesado la precisión que se ejerce sobre el molde, se inicia la apertura del mismo. El husillo de rosca pronunciada que se encuentra fijo en la placa transmite un movimiento a la tuerca de arrastre en la misma que se hace girar el engranaje central y este a su vez acciona a los engranajes del núcleo roscado. Selección de materiales. Para la elaboración de los moldes por el proceso de inyección es indispensable que los moldes sean de gran calidad, con una elaboración muy precisa y que deben presentar una elevada duración. Para la selección de los moldes se debe tomar muy en cuenta la parte técnica y económica del molde, en función de su rentabilidad, exigencias de la pieza, costos de fabricación, tiempo del ciclo y número de piezas que se han de fabricar. Eso ha sido nuestra exposición, Inge. Ya, a ver, primero vamos con las preguntas de los compañeros, si es que existe alguna, por favor. ¿Qué tornillo es el más adecuado para el molde y por qué? Cualquier integrante del grupo puede responder, por favor. Yo. El tornillo más adecuado para un molde sería un Allen, un tornillo Allen, porque tiene la durabilidad y tiene la resistencia también, tiene una resistencia para los soportes de un molde. Los que yo he puesto, bueno, yo he puesto un tornillo Allen. Ya, en cuanto a los canales de inyección, ¿de acuerdo a qué se seleccionan? La sección de los canales, ¿de acuerdo a qué se selecciona o se dimensiona? A ver, los canales se dimensionan, es para que pueda pasar el líquido fundido del metal.
ya que si se pone muy pegado la anchura, puede quedarse, ¿cómo es esto? Pegadole ¿cómo es? A la fijación del molde, por eso tiene las medidas exactas que son de 3 a 6 milímetros de anchura y 0.03 de profundidad. Ok. ¿Alguna otra pregunta de parte de los compañeros? Ya, bueno, muy bien, gracias. Continuamos, siguiente grupo. Una observación para todos. En el inicio del trabajo, en la carátula, colocarán el enlace del documento que revisaron para hacer, ¿ya? Todos los grupos antes de subir a la plataforma o a la carpeta de Drive. Al siguiente grupo 4, señor Acosta, creo que es. Grupo 4. Diseño y construcción de herramental de matricería para el sistema de conformado mecánico por embutición. Ah, ya, este es para embutición. Para la fabricación de latas de aluminio con alto relieve. Señores Herrera, Zurita, Acosta y Chulco. Listo, pueden empezar. Buenos días, ingeniera. Voy a compartir la pantalla. Para las cámaras, por favor. Ah, no, ya alguien más está compartiendo. Ya el Herrera ya está compartiendo. Ok. Empiecen. ¿Ya ahí me escucha? Sí. Bueno, muy buenos días, ingeniera, compañeros presentes. Nosotros somos de Grupo 4 y les vamos a exponer sobre el diseño y construcción de herramientas de matricería para un sistema de conformado mecánico por embutición por la fabricación de latas de aluminio con alto relieve. Mis compañeros mi grupo está conformado por el señor Alexander Herrera, Javier Zurita, Washington Chulco y mi persona, Brian Acosta. Cámbiale de diapositiva. Diseño y construcción de herramientas de matricería por un sistema de conformado mecánico por embutición para la fabricación de latas de aluminio con alto relieve. El primer envase fue fabricado en latas de hojalata sellado a presión. Esto, sin embargo, alteraba mucho el sabor y en la cual esto fue reemplazado por latas de aluminio, por ser un material más dúctil y liviano, en la cual esto tiene más resistencia a la corrosión y por su gran característica, por ser un proceso más rápido y más eficiente, en la cual crearon un proyecto que consistía en crear una lata con un logo de relieve que sustituía la lata impresa, que ayuda a la reducción y la contaminación del aire y el agua, en lo cual ocurre durante los procesos de incorporación de color. También esto fue reducido al esfuerzo y la separación de tintas de aluminio durante el proceso de reciclado. También esto siendo altamente una acción innovadora en todo el mercado. Las latas de aluminio son esenciales para la distribución también de refrescos, de alimentos
y por sus diferentes características y su diferente funcionalidad, en la cual en el proceso de embutición se caracterizaría por tener una mega industria de fabricación de alrededor de unas 2.000 latas de aluminio y son elaboradas casi 900.000 latas en un día. Esto sería en Ecuador, en la cervecería, como tiene un promedio de fabricación de 40.000 latas de aluminio por hora, a pesar de haber esto recién implementado en el proceso. Embutición. El proceso de embutición es mediante el cual se obtiene formas complejas bajo las acciones de fuerzas externas que superan los límites elásticos, en la cual la embutición está conformada por una chapa metálica en la cual el cambio de forma de mayoría magnitud se produce por 2 dimensiones del plano de la chapa. El material más utilizado es el aluminio, y también los otros materiales es 1% de magnesio, 0.4% de hierro, 0.2% de silicio y 0.15% de cobre. La lata también tiene un peso de gramo de 15 y puede soportar una presión superior de 90 libras por pulgada cuadrada ejercida por un dióxido de carbono en bebidas y en comida enlatada. El proceso. En este proceso se consiguen formas más complejas y profundas. La lámina se acopla y toma la forma de la matriz y del émbolo. El émbolo es una guía por la cual se le da la forma a la lata. También se puede realizar varias repeticiones del embutido en diferentes etapas, siempre y cuando el material no se fracture o se produzca un arrugamiento. Las partes principales de un émbolo, de una embutición son disco o lámina térmica, troquel, un émbolo, un sujetador o prensa de chapa de disco y un brazo hidráulico. También desde el momento que se aplica, digamos, una fuerza, cámbiale a la otra. Aquí, como podemos ver en esta imagen, hay diferentes pasos. Cuando se empieza a sentir una deformación en la lata, hay 4 tipos de pasos: el doblado, enderezado, compresión y adelgazamiento. Hay un ejemplo de los embutidos, o sea, lo que sufre de las deformaciones principales son arrugamiento en la pared, desgarrado, orejeado, rayado superficial. Esas son las únicas fallas que presenta este tipo de procesos. Ya. A continuación voy a hablar sobre el enrollado y troquelado. El enrollado y troquelado prácticamente es una función de rodillos que permite un desplazamiento uniforme de una lámina, en la cual el rodillo cumple la función de avanzar a la lámina para que se dirija hacia la máquina y ésta realiza unos cortes circulares. También puedo decir que el objetivo de una máquina de troquelar es cortar pedazos de forma de disco. Estos discos son de aproximadamente de 15 a 20 milímetros de diámetro y de un espesor de 2 a 4 milímetros. Esto nos permite un adecuado espesor final de las paredes. Estas dimensiones también se pueden calcular para que el producto final tenga un tamaño y una forma adecuada.
Siguiente diapositiva. La primera embutición. La primera embutición es prácticamente empujar el disco para que éste pase por los lados que trabajan como troqueles. Estos mismos troqueles tienen la forma de anillos que de diferentes diámetros con la finalidad de estirar al metal hasta conseguir que la lata esté en una sola pieza. También para lograr empujar y realizar la embutición se necesita de una fuerza, de una presión, la cual debe ser ejercida por un émbolo mediante una prensa hidráulica. Primero con la prensa tenemos que realizar la embutición de la copa que presenta un diámetro mayor al del envase final. Siguiente lámina, por favor. El estiramiento prácticamente de los anillos secundarios. Estos están elaborados con un menor diámetro y un biselado interior, que nos sirve para dar la forma de la parte inferior a la lata que estamos operando. Esta forma de los anillos secundarios sirve para mejorar un estiramiento de las paredes de la lata. El diámetro final de la lata tiene que oscilar entre los 60 y 66 milímetros de diámetro, el mismo que debe constar con un espesor aproximado de 0.25 milímetros, dependiendo del fabricante, ya que algunos escogen de diferente milímetro su espesor. Estos anillos secundarios son los encargados de alargar el aluminio mediante la caída del émbolo. Este estiramiento de las paredes se puede observar en la figura 7, donde la lata del aluminio está representada con color amarillo, la figura la que estaba presente en las anteriores diapositivas. Gracias. Bueno, yo les voy a explicar sobre la creación de domos en la parte inferior. Para lograr esta forma, este domo, se necesita una matriz convexa, que de la forma que se desea, así como se necesita de una matriz, se debe fabricar un émbolo en forma concavada. Cabe recalcar que el concavado y la diferencia entre cóncavo y convexo radica en un simple mínimo detalle que significaría la curvatura de sus puntos, en la cual decimos que para un cóncavo la cobertura, o sea, los puntos en donde se abren se diría que son para arriba. Compañero, ¿me puedes dejar compartir la pantalla, por favor? ¿Me avisan si están viendo la pantalla? Sí. Ya. Ya, como pueden ver aquí, como pueden ver ahí, el punto de fluencia de esta curvatura está yendo para abajo, por lo cual significa que esto va a ser un cóncavo, ya que los convexos tienden a hacer su curvatura hacia arriba. A ver. Propiedades mecánicas del aluminio. ¿Puedes compartir la pantalla otra vez, compañero? Ya, propiedades mecánicas del aluminio. Las propiedades mecánicas de los materiales es un factor esencial y primordial en el diseño y construcción de cualquier máquina, artefacto o herramienta que necesitamos. De ello depende el adecuado desempeño estructural. Sin embargo, estas propiedades dependen a su vez, de los componentes que contengan el material. Los materiales están sujetos a 3 esfuerzos principales: tensión, compresión y cortante. Los esfuerzos de tensión tienden a estirar el material, las de compresión a compactarlos, y los de corte comprenden tensión que tienden a ocasionar y proporcional
adyacentes del material que se desliza en el uno respecto al otro. Como pueden ver ahí en la tabla tenemos lo que son todo el tipo de propiedades que tiene el aluminio, lo cual comenzaré por la densidad, que su valor es 2.6989 y las unidades son en gramos sobre centímetro. El módulo de Young. El módulo de Young o módulo elástico longitudinal es un parámetro que caracteriza el comportamiento de un material elástico según la dirección en la que se aplica una fuerza. Este comportamiento fue observado a estudios por el científico inglés del siglo XIX Thomas Young, aunque el concepto fue desarrollado en 1727 por Leonard Euler y los primeros experimentos que utiliza el concepto del módulo de Young. En su forma actual fueron hechos por los científicos italianos Giordano Riccati en 1982, 25 años antes que el trabajo de Young. El término módulo es el diminutivo del término latino modus, que significa medida. El valor del módulo de Young tiene un valor de 66.6 y una unidad que se mide en gigapascales o kilonewtons metros menos 1. La resistencia de la tracción tiene un valor de 230 a 570 y sus unidades son los megapascales. Los límites elásticos tienen un valor de 215 a 505 y las unidades también son los megapascales. El porcentaje de elongación tiene un valor de 10 a 25 y las unidades se lo miden en porcentaje. El módulo de Poisson tiene un valor de 0.35 y las unidades no podríamos saberlas. La temperatura de fusión tiene un valor de 660 y las unidades, como lo sabemos, son los grados centígrados o los grados Celsius. Puedes cambiarle a la siguiente. Ya. Como pueden ver en los resultados, tenemos un émbolo, lo cual mis compañeros ya explicaron lo que son los émbolos, que son cilindros de un motor que se mueven hacia arriba o hacia abajo, impulsando un fluido o bien recibiendo el impulso de él. En la primera imagen pueden ver un émbolo que se estaría trabajando parece ser en una máquina, en un torno. Y abajo tendríamos un anillo o matriz de mutación. Una matriz de mutación es un proceso. ¿Me puedes dejar compartir la pantalla solo en esto para explicarles un rapidito? Ya. Eso. Ya. La embutición es un proceso tecnológico que consiste en la obtención de piezas huecas en forma de recipiente a partir de las chapas. Como pueden ver aquí en la imagen, el punzón está haciendo la fuerza con el pisador para generar una matriz. En la embutición de una pieza se parte desde la porción de la chapa que descansa sobre la matriz, mientras el pisador la mantiene sobre esta y el punzón ejerce la presión necesaria para conformar la pieza provocando la fluencia del material a través de la cavidad abierta de la matriz. La pieza va a conformarse en función de la forma de abertura de la matriz y la forma del punzón, mientras que el pisador va a evitar el pandeo del material al tratarse de formar generalmente no desarrollables. En la siguiente imagen tenemos un sujetador o prensa de chapa. En la otra tenemos una placa superior de portabase y en la última tenemos una placa inferior o portaémbola. Ya, si puedes compartir nomás. Y bueno, esto sería toda la exposición del grupo número 4.
Gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? A ver, de parte de los compañeros, ¿algún estudiante quiere hacer alguna pregunta? Yo tengo unas dos. ¿Algún estudiante compañero quiere participar con alguna pregunta? Yo, en este proceso que es de embutición, ¿existen defectos? Sí, ¿no? ¿Y cuáles serían esos defectos? Exacto. Ah, sí hay defectos. Los más comunes de la embutición serían el orejeteado, el arrugamiento en la brida o pestaña y la piel de naranja, que serían como rugosidades y rayado superficial. ¿Qué más? La fractura de la También, base. Esos también serían. existe el desgarrado y el orejeado, perdón. Ya, muy bien. ¿Alguien más alguna otra pregunta antes de seguir? Vamos acá. ¿Por qué creen ustedes que necesita de un brazo hidráulico, no otro sistema mecánico para el proceso de embutición? Porque el brazo hidráulico ejerce una presión constante al émbolo y le da la forma deseada. Ya, sí, buena respuesta. La fuerza que ejerce el sistema hidráulico puede ser de mayor capacidad que un sistema neumático, por ejemplo. Y también se puede controlar la velocidad y la trayectoria. Ya, muy bien. Vamos, siguiente grupo, chicos, grupo 5. Gracias, chicos. Continuamos. Grupo 5. Inge, ya comparto pantalla. Ok, grupo 5 dice diseño y proceso de fabricación de matricería para la construcción de filtros de aceite para motores. Señor Sañay, Supe, Sánchez de Enrique y Ganán. Ya, sí se ve. Sí. Ya dije ya. Era un reto. No. Pero quiero poner la cámara, pero no vale. Esa cámara prendida, ¿verdad, Inge? Sí. Siempre las exposiciones con la cámara encendida. Ya, ahora. Ya. Ingeniero, buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo 5. Vamos a hablar acerca de lo que es el diseño de procesos de fabricación de matricería para la construcción de los filtros de aceite para motores a diésel o gasolina. Ya. Ya. El proceso de fabricación previo para desarrollar un filtro de aceite, siempre se debe tener lo que es un diseño específico para realizar. Estos filtros de aceite varían su tamaño y también su composición interna como externa, dependiendo para qué motor va a ser utilizado. No, de acuerdo para qué motor vaya a ser utilizado. Ya se requiere previamente un diseño y también lo que son herramientas y maquinarias especiales
para el proceso y la producción. Ya, la fabricación para el filtro de aceite comienza siendo primero una chapa metálica a través de una máquina troquel. Siempre comienza siendo una chapa metálica. O una chapa metálica o lámina metálica. La herramienta de corte de la maquinaria y también de embutición llamada prensa. Las herramientas, máquinas adicionales que lo perfilan del filtro según las necesidades y el diseño que se vaya a realizar. Ya. Como todos sabemos, el filtro de aceite es un circuito de lubricación, en el cual le permite que no entre partículas o limallas dentro del motor y lo pueda dañar. Ya, por lo cual es un elemento básico de buen funcionamiento del motor que tiene un costo bajo. Estos costos dependen de la fabricación y para el tipo de motor que se vaya a realizar. Por ejemplo, cuando vamos a hacer un cambio de aceite, también decimos que nos dé cambio del filtro, el cual tiene un precio de 6, 7, 8 dólares, así varía, dependiendo la marca y el costo de utilizar. Por ejemplo, lo que son en tractores o camiones, en cambio el precio ya varía porque son más grandes y su composición es diferente. Ya, hay dos tipos de filtros que dicen que aquí cuando dicen dos tipos de filtros nos ponemos a pensar así lo que es en dos tipos de producciones de diferentes filtros. Dice que es el de sellado dotados con caras metálicas y válvulas antidrenaje que mantienen una reserva de aceite cuando el motor se apaga. Y el de cartucho que dice que nos lleva carcasa en el motor y se encarga de realizar la función de válvula de antidrenaje. Ahí está la composición y cómo se ve. Ya. Metálica, lo que se puede decir, lo que es la parte de la carcasa es de diferente material, por lo cual a través de la matricería es necesaria para cortar o embutirlo y estampar y rodeada de los diferentes elementos y que también viene a conformar lo que es un papel filtrante de algodón de fibras. Ya, esta interesante operación que se realiza a través de la matricería es de que una chapa metálica o lámina metálica plana gradualmente se transforma en un cuerpo hueco, sin desprendimiento de viruta. Requiere un correcto diseño de la herramienta. Por eso primero hay que saber diseñar y ver cómo va a quedar para luego su fabricación. Que tiene forma y le damos el cuerpo y la forma. Además, con la extensa variedad de maquinaria para embutir, hace posible un fácil diseño de cualquier proceso de producción en esta rama. Por ejemplo, por aquí vemos lo que es así la presión media del pisador para varios metales. Por ejemplo, como dice aquí, los materiales pueden ser estos filtros de aluminio, duraluminio, latón, acero inoxidable, acero. Y ahí a través de un cálculo se puede realizar lo que es la presión media. A continuación, mi compañero. Buenos días, ingeniera. Para la fabricación del cilindro para formar el filtro requerimos de lo siguiente. La materia prima que se presenta en forma de chapa o lámina metálica, la herramienta de corte y embutir el diseño de acuerdo a los requerimientos del filtro, la maquinaria de embutición llamada prensa que se suministra al trabajo que opera en las herramientas, ya que nosotros debemos tomar en cuenta el tipo de filtro que se va a crear. Las herramientas, máquinas adicionales que perfieran el filtro según la necesidad que nosotros tomemos. La inspección para la fabricación de estos filtros, nosotros debemos tener una inspección de materiales, de materias primas e insumos.
La chapa de acero, antes de ser sometida al embutido mecánico, es necesario que haya sido laminada hasta llegar a la forma de chapa plana, de un espesor de 0,45 milímetros. Las superficies deben presentarse pulidas, exentas de arrugas, marcas, surcos, etc. El material que compone la chapa debe ser homogéneo, sin impurezas ni escorias incrustadas. La calidad de la chapa debe elegirse en relación a la profundidad de embutido. Si se desea obtener mejores resultados en la fabricación de esto, sería recomendable utilizar el acero de carbono extra dulce. La siguiente. También la fabricación debe tener una inspección, debe tener una inspección. Por ejemplo, sería el control de calidad en el proceso de fabricación del filtro. Esta está basando en los diferentes pasos de elaboración del producto, desde que se controla el disco hasta que sale el producto terminado. Para el corte del disco, este debe tener un diámetro de 219 milímetros y debe estar exento de rebabas, ya que de otra manera, cuando vaya a ser embutido, no dañará el pisador de la matriz. Dentro de esta inspección, hay tres tipos de medidas de operación de embutición. Para la primera operación de embutición, la copa debe tener un diámetro de 123 milímetros, una altura de 66 milímetros y el radio adecuado. En esta no debe existir arrugas ni desprendimiento de material. Para la segunda operación de embutido, la copa debe tener un diámetro de 95 milímetros, una altura de 100 milímetros y el radio también debe ser adecuado. Tampoco esto debe tener arrugas ni desprendimiento de material radial. Para la tercera parte de la operación de embutido, la copa debe tener un diámetro de 73 milímetros, una altura de 141 milímetros y el radio adecuado, ya que todas estas medidas son definitivas y definen el tamaño del filtro a fabricar. El papel filtro empleado en nuestro caso se utilizó el residuos de algodón empaquetado en una malla metálica o en un cilindro de metal perforado. El siguiente, mi compañero. Buenos días, licenciado. A mí me tocó hablar del análisis del esfuerzo del embutido o cilíndrico. Los esfuerzos se consideran en esta operación básicamente dos: el esfuerzo de embutición propiamente dicho y el esfuerzo del pisador. Aquí básicamente vemos que en la parte derecha se encuentra un sujetador de frecuencia para que al rato de troquelar, esta lámina no se resbale y nos dé una mejor forma para que no se arrugue y salga como ser bien templadito. Estos redondeos debemos tener para que el material no se rompa y tenga una estructura redonda, porque ahí le daría la forma y no sería y si es que se rompe, eso ya no sería por embutición, sino sería por corte. Por eso debemos calcular esos redondeos en la lámina. Cámbiale. Y como aquí podemos ver, se encuentran los diámetros a los que debemos hacer los redondeos para que la lámina no se rompa y hacer el proceso de embutición. Cámbiale.
Estudio y selección de la chapa de acero. La chapa de acero, antes de ser sometida al embutido mecánico, es necesario que haya sido laminada hasta llegar a la forma de chapa plana, caracterizado entonces su pequeño espesor con relación a sus otras dimensiones. Si se desea conseguir que la chapa que se empiece en la embutición en frío ofrezca la máxima garantía de un buen resultado, debe cumplir los requisitos fundamentales de la fabricación. Cámbialo. Bien, como aquí vemos en el lado izquierdo, es la presa mecánica que es accionado por mediante de un volante. Esto no sería adecuado para hacer el proceso de embutición, ya que la plancha de la lámina se puede mover o no puede dar la figura que queremos realizar. En la parte derecha está la prensa hidráulica, que es más aconsejable porque al momento de bajar el embutido, también se bajan los sujetadores y eso no permite a la lámina que se mueva a ningún lado y que dé una mejor forma. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Ya, para tener así una idea de lo que acabamos de exponer, les voy a compartir un pequeño video de unos 3 minutos, no dura mucho. ¿Qué? ¿Tiene audio el video? Que enciende el audio. En los 3 puntitos ahí pues tienen que poner compartir sonido. En el Zoom. Ya, ¿no se escucha, Ángel, lo del video? No, comparto. En los 3 puntos. En las herramientas del Zoom, ahí tiene que ponerle compartir sonido. Share sound. ¿En dónde se pone, Inge? ¿Me puede ayudar? Cuando está compartiendo pantalla, ahí se activa. Ahí le sale la barra con los 3. Pero cuando estás en celular a veces no vale. Pero no sé si estarás en celular o en compu. No, está en la compu. Ya, en las herramientas de Zoom, a la derecha hay unos 3 puntitos, ahí tiene que activarle el audio. Magnética Pues hasta ahora. Ahí está. estación de soldadura. Allí, un brazo robótico los carga al carrusel de soldadura. Un robot sella ahora las tapas de chapa a otra pieza de acero, llamada anillo inferior. Este anillo sostendrá la junta, el sello de goma, que evita que el aceite gotee cuando viaja a través del filtro hasta el motor. Las partes soldadas, conocidas como el ensamblaje inferior, se dirigen ahora a una máquina que hace un agujero con una rosca a través del centro. Esto permitirá que el filtro de aceite se pueda atornillar al motor. Mientras, otra prensa produce el cuerpo de acero del filtro, llamado depósito. Los troqueles imprimen primero una forma básica de depósito, después se reduce el diámetro para hacer el bote más alto y por fin se corta el exceso.
En otra parte de la fábrica, otra máquina corta y perfora piezas de bobinas de acero, chapadas en estaño, y las enrolla en tubos. Otra máquina prepara el componente clave del filtro. Un papel de filtro que funciona como un colador muy preciso, atrapando la suciedad, el carbono y la sal. Primero, la máquina pliega el papel para que entre dentro del depósito. Después, la máquina corta la cinta continua de papel plegado y dobla cada pieza en un círculo, sujetando los extremos con un clip de acero. La siguiente máquina ensambla el cartucho del filtro. El objetivo del tubo es reforzar el papel contra la fuerza del aceite que bombea a través de él. La siguiente máquina pega un disco tope a cada extremo del papel de filtro para mantener al tubo en su lugar. Un calentador corrige el pegamento. Ahora el ensamblaje final. A medida que los depósitos avanzan boca abajo, los brazos automatizados insertan filtros. Un trabajador pone entonces un fino disco de goma en la parte superior de cada cartucho. Este disco evitará que el aceite se salga del filtro. Ahora, a por los ensamblajes inferiores que se prepararon anteriormente. Un trabajador coloca uno en cada depósito. Después, una máquina llamada engastadora dobla sus bordes hacia abajo, formando un borde como el de una lata de sopa. Ahora la cinta transportadora coloca los filtros boca arriba a medida que pasan por 5 boquillas que vaporizan pintura en polvo. Un horno de infrarrojos seca la pintura en 90 segundos y después una máquina imprime la información del producto. La cinta transportadora da ahora vueltas a los filtros de nuevo mientras discurren por el insertador de juntas. Sus émbolos insertan una junta en cada anillo inferior. Estos filtros de aceite para automóviles están por fin terminados y listos para hacer el trabajo sucio. Ya, eso es todo. Gracias por su atención. Vamos con las preguntas. Este sería el último grupo. Continuamos con el que nos falta la siguiente clase y espero que el grupo 1 también esté listo. ¿Alguna pregunta para los compañeros? Parecer no, hija. Nada, no hay preguntas. Bueno, ¿cuál es el proceso que les pareció más interesante? Y en este caso, ¿qué materiales ocupan? Mis dos preguntas. Ya, el proceso más importante se podría decir que es el momento del troquelado y de la embutición, porque todo esto es previamente diseñado y eso se aplica a nuestra carrera. Nosotros no podemos diseñar y previamente después lo podemos mandar a la fabricación, a elaboración, al corte, al troquelado. Y esa sería la parte importante. Y de ahí, ¿qué materiales se usan? Pues son varios, dije, porque cada material tiene o sea, se puede decir su comportamiento, su característica. Pero en la mayoría de los carros es utilizado lo que es el material de aluminio. En cambio, hay esos tractores así que lo utilizan en las grandes industrias mineras que tienen porte de 2 casas. Entonces, esos están hechos unos de duraluminio y otros de latón por el comportamiento que tienen.
Entonces sí hay filtros que llegan a medir casi unos 30 centímetros a 40 centímetros. Entonces sí, son diferentes materiales al utilizar en estos filtros. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda para los compañeros? Solo ha contestado el señor Enrique. No, bueno, ya damos por finalizado. La recomendación para los dos grupos que quedan pendientes es que no lean. Se nota clarito cuando leen, hasta se equivocan en la lectura. Sí, nos vemos la siguiente clase, chicos. Ya tendrán listo, asegúrense que funcione el SolidWorks Plastics. Siguiente clase, los dos grupos que quedan pendientes. Dígame, alguien. Disculpe, lo que pasa es que el señor Maposita y mi persona, nosotros somos otro grupo más, un tema, si estamos hablando la otra vez, que no podemos ingresar a la anterior clase. Y ahí nos prepararon un tema. Sí, estaba viendo, es que sí tengo dos temas que estoy investigando con él, son dos tesis del esposo. Es uno que es una máquina peletizadora que deja listo unos materiales para poder utilizar para reciclaje. También estoy investigando otro que es para diseño CAD/CAM. Si le envío el tema por privado para ver si cuál sirve. El grupo mismo. Porque una es una tesis que se hizo. Para ver que no se repita. Eso nomás les dije, que envíen al grupo general para que no se repita. Si no presentan este deber, se quedan sin calificación en un aporte. Dígame, ¿alguien más quiere decir algo? Inge, yo en eso de, por ejemplo, las diapositivas le guardamos PDF y subimos al Drive. Sí, suben al Drive. Esta era la segunda actividad de la unidad 3, ¿no? De la unidad 3. La primera se mantiene, esta sería la segunda. Reemplazamos la que estaba ahí colocada, reemplazamos por esta actividad. ¿Cómo le subimos? Drive. Sí, como PDF está bien. Coloquen el enlace de la tesis y el tema exacto de la tesis que ustedes analizaron, resumieron. Ya, ok. Inge, disculpe, mi tema sí está bien de las aplicaciones CAE del diseño de molde de inyección de termoplásticos. Sí, está buen tema. Cualquier tema es bueno. Lo importante es cómo ustedes No, pues, la presentación. ya no alcanzo ya. No, hoy no. Ya la siguiente clase van a realizar los que faltan. Inge, disculpe, ¿con qué formato guardamos el documento y subimos? PDF está bien. No, el nombre. El nombre. Ah, Solo igual grupo 2. Claro, y que contenga el nombre de los integrantes. Nada más. Actividad 00, ¿qué sería? 6, 7, 8. Esta es la actividad 8. Actividad 008, en la carátula, el nombre de los integrantes, el nombre de la tesis, autores y enlace donde está la tesis. Ya. Muchas gracias, chicos. Nos vemos la siguiente clase. Inge, una pregunta. Dígame. En el mismo Drive ponemos ahí otra carpeta actividad 8 y le subimos. Sí, harán la actividad 7, que es la que está en la plataforma, por favor. Ya, Inge, gracias. Ok. No hay más preguntas. Hasta luego, chicos. Pasen bien un buen fin de semana. Ya no nos vemos. Gracias, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego.